A ver, hay palabras que usamos todos los días creyendo que significan una sola cosa, ¿no? Bueno, discriminación es una de esas. Y es que puede significar dos cosas, que son casi opuestas. Y aquí viene lo interesante. ¿Y si les dijera que por no entender bien esa diferencia, a veces creamos soluciones que lejos de arreglar las cosas terminan empeorándolas? Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, y nos vamos a centrar en un factor que casi siempre se nos olvida, el costo. Bien, ¿cuál es el plan para hoy? Rapidito, primero, vamos a desmenuzar esos dos significados de la palabra. Luego, veremos por qué el costo de saber lo cambia todo. Después, pasaremos a casos reales, bien concretos. Analizaremos el precio que paga el que discrimina. Y ojo con esto, veremos las consecuencias inesperadas de políticas que parecen buenas ideas. Y para cerrar, una pregunta que les va a quedar dando vueltas. Muy bien, vamos a lo primero. Para poder entendernos, es clave que cuando digamos discriminación, todos tengamos la misma idea en la cabeza. Así que, a definir se ha dicho. A ver, pensemos un poco en cómo usamos esta palabra. Por un lado, decimos que un experto en vinos tiene un paladar discriminador, ¿verdad? Y eso es bueno, es alguien que sabe distinguir la calidad. Pero por otro lado, la usamos para algo totalmente negativo. Tratar mal a una persona solo por el grupo al que pertenece. ¿Ven? Es la misma palabra para dos ideas que chocan completamente. Ok, para ponerle un poco de orden a este lío, vamos a usar dos definiciones. La primera la llamaremos discriminación tipo 1. Y esto no es más que la habilidad de ver diferencias entre cosas o personas basándose en hechos, en la realidad. Pensemos en esto simplemente como discernimiento. Y luego tenemos la discriminación tipo 2. Esta es la que seguro se nos viene a la mente a casi todos. Tratar mal a alguien por puras oposiciones o, porque sí, por un prejuicio contra su grupo. No tiene que ver con la persona en sí, sino con una idea preconcebida. Esta es, claro, la que las leyes buscan combatir. Perfecto, ya tenemos las dos definiciones sobre la mesa. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué nos lleva a usar una o la otra? Y la respuesta, según el análisis que estamos revisando, es algo que a menudo pasamos por alto. Un factor clave: el costo de saber. Piénsenlo así. En un mundo ideal, antes de tomar cualquier decisión, tendríamos toda la información posible. Pero en el mundo real, ¿cuánto cuesta saberlo todo sobre una persona o una situación? Muchísimo. A veces es carísimo. Otras veces es literalmente imposible. Y ese costo, ese es el eje de todo. Y aquí es donde la discriminación tipo 1, la de discernir, se parte en dos. Por un lado está la 1A, que sería el sueño, evaluar a cada persona individualmente por lo que es. Pero como ya dijimos, eso es caro y lento. Y por eso existe la 1B, que es la versión pragmática. Usar datos generales, estadísticas de un grupo para tomar una decisión sobre un individuo. Es más rápido, más barato, pero claro, te arriesgas a equivocarte con esa persona en particular. Miren, para que quede súper claro, vamos con un ejemplo clásico. Imaginen que van caminando de noche por una calle medio vacía. De repente, ven una figura en un callejón oscuro. ¿Qué hacen? Lo más probable es que crucen de vereda, ¿cierto? No es que sepan algo de esa persona, no saben nada, pero el costo de equivocarse y pensar no pasa nada puede ser altísimo. Bueno, eso es exactamente usar la discriminación 1B. Es una decisión basada en el costo del posible error, no en información real sobre ese individuo. Y esto pasa todo el tiempo en el mundo laboral. Un empleador tiene dos caminos. El camino caro, hacer una investigación a fondo de cada persona que postula, o sea, la discriminación 1A. O el camino barato, usar estadísticas, la discriminación 1B. Por ejemplo, si un grupo demográfico tiene, estadísticamente, una tasa alta de algo negativo, un empleador podría decidir no contratar a nadie de ese grupo para ahorrarse el costo de investigar a cada uno. Y esto, aunque la gran mayoría de las personas de ese grupo sean candidatos perfectos. Todo se reduce al costo de la información. Bueno, ya basta de teoría. ¿Cómo se ve todo esto en la vida real? Vamos a ver algunos casos prácticos. Hay una idea muy extendida que incluso se ha estudiado, y es que en los barrios de menores ingresos las tiendas cobran más caro. La conclusión que muchos sacan es, están explotando a los pobres, o sea, lo ven como un caso claro de discriminación tipo 2. Pero, un momento,
¿Qué pasa si miramos los costos de operar esas tiendas? El análisis que estamos viendo muestra que a menudo, en esas zonas los costos son mucho más altos. ¿Por qué? Pues más robos, más vandalismo, lo que hace que las primas de seguro se disparen. La logística de entrega puede ser más complicada y cara. Así que, según este enfoque, los precios más altos no son para tener más ganancias, de hecho a veces ganan menos, sino para cubrir esos costos extras. Esto lo convertiría en un caso de discriminación tipo 1, una distinción basada en costos reales, no en un prejuicio. Muy bien, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ya hablamos del costo de saber, pero ¿qué hay del costo de ser prejuicioso? Porque, y esto es clave, discriminar por prejuicio no sale gratis, sobre todo cuando hay competencia. Miren este caso de la historia que es increíble. Sudáfrica en pleno apartheid. Había leyes racistas durísimas que prohibían a las empresas contratar a trabajadores negros para ciertos puestos. ¿Y qué pasó? Que el gobierno tuvo que multar a cientos de empresas de dueños blancos por contratar a más trabajadores negros de lo que la ley permitía. ¿Se entiende la locura? ¿Y por qué lo hacían? Simple, porque les salía rentable. Para competir necesitaban a los mejores, sin importar el color de su piel. El negocio pesaba más que la ley racista. Y esta es la gran diferencia. En un mercado con competencia, tener prejuicios te cuesta dinero. Si por racismo no contratas al mejor programador, tu competidor lo hará y te ganará. Si no le vendes a un grupo de clientes, ellos le comprarán a otro. El prejuicio te saca del juego. Pero, ¿y en un monopolio? ¿O en una entidad del gobierno? Ahí la cosa cambia. Como no hay competencia, el costo de discriminar no lo paga el que decide. Se lo pasan a los clientes o a los contribuyentes. El prejuicio, en esos casos, se vuelve económicamente gratis para el que lo ejerce. Y hay otro caso histórico buenísimo sobre esto. Fines del siglo XIX, en el sur de Estados Unidos, los políticos empiezan a pasar leyes para segregar por raza los tranvías y autobuses. ¿Y quiénes creen que se opusieron con uñas y dientes? Las propias empresas de transporte privadas. Ojo, no es que fueran unos santos. Se oponían porque la segregación era un pésimo negocio, les costaba más, necesitaban más vagones, más personal y encima ofendían a una parte importante de sus clientes. O sea, el bolsillo les decía que la discriminación tipo 2 era una mala idea. Ok, si lo anterior les pareció complicado, agárrense. Ahora vamos a ver cómo políticas que nacen con la mejor de las intenciones, sin una gota de malicia, pueden terminar generando disparidades enormes. Y el culpable, una vez más, es cómo estas políticas cambian la ecuación de los costos. Fíjense en esta foto del pasado. Estamos en 1948. En ese año, el salario mínimo en Estados Unidos era tan bajo que casi no afectaba a nadie. Y miren las cifras de desempleo para los adolescentes varones. Eran prácticamente iguales para blancos y negros. De hecho, si miramos bien, la tasa era ligeramente menor para los jóvenes afroamericanos. Ahora avancemos unas décadas. Los salarios mínimos suben y ahora sí que tienen un impacto fuerte. ¿Y qué pasó? De repente aparece una brecha de desempleo racial enorme. El desempleo entre adolescentes negros se fue al doble o incluso más que el de los blancos. La explicación que ofrece este análisis es la siguiente. Si la ley te obliga a pagarle a todos lo mismo y ese pago es alto, de repente tienes muchísimos candidatos para un solo puesto. Y si tienes un montón de gente para elegir, ¿cuánto te cuesta dejarte llevar por tus prejuicios y elegir al que te cae mejor? Nada. El costo de la discriminación tipo 2, del prejuicio puro, se desploma a cero. Y esto no es solo con los salarios. Pensemos en la vivienda. Años 70, área de la Bahía de San Francisco. Empiezan a poner un montón de restricciones a la construcción, supuestamente para cuidar el medio ambiente. ¿El resultado? Totalmente predecible. Si hay menos casas, pero la misma gente queriendo vivir ahí, los precios se van a las nubes. Llegaron a ser más de 3 veces el promedio del país. ¿Y cuál fue el efecto secundario no intencionado de esto? Que con esos precios, vivir ahí se volvió imposible para muchísima gente. Y claro, esto afectó mucho más a los grupos con menos ingresos. El resultado fue brutal. Entre 1970 y 2005, la población negra de San Francisco cayó en picada, se redujo a menos de la mitad. Una política que no mencionaba la raza en ninguna parte tuvo un impacto racial y demográfico tremendo. Bien, después de revisar todo esto, ¿con qué nos quedamos?
nos quedamos con un marco de análisis que, la verdad, choca de frente con muchas de las explicaciones que solemos escuchar sobre por qué existen las desigualdades. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. Si nos equivocamos en el diagnóstico, si a un problema de costos de discriminación tipo 1 le ponemos la etiqueta de prejuicio de discriminación tipo 2, ¿cómo es posible que la medicina que le demos funcione? Es más, ¿no será que a veces, con la mejor intención del mundo, nuestras soluciones basadas en ese mal diagnóstico terminan siendo parte del problema? Es una pregunta para reflexionar.